Dios. Vamos con nuestra siguiente entrevista de esta tarde. Nos da muchísimo gusto recibir al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. ¿Cómo estás, Ciro? Alicia, muy bien, un gusto estar en tu espacio, como siempre, gracias. Yo tengo que hacerte muchas preguntas, aparte del dinero de donación. Es interesante porque ha sido todo un debate sea bueno que el PRI diga que va a donar lo que le resta del 2017, porque eso sí lo puede tener asignado, pero lo del 2018 ni ustedes lo tienen aprobado. Así es, el presupuesto de egresos de la Federación de 2018 todavía no ha pasado por donde debe pasar, que es la Cámara de Diputados. Entonces estamos hablando pues de hipótesis acerca de recursos que eventualmente habrá. Yo creo que pues finalmente nuestro diseño legal dice que es el Senado junto con la Cámara de Diputados quien determina la ley de ingresos y la Cámara de Diputados quien dice cómo debe gastarse el dinero, y ante una emergencia como la que se está viviendo en distintas partes del país, muy dañadas por la catástrofe natural, pues es importante que haya una determinación del Estado para no dejar desprotegidos a los connacionales que más lo requieren. Y eso creo tiene que trascender las buenas voluntades o los anuncios políticos que se hagan en un momento por particulares e incluso por los partidos políticos. Lo que deberían de hacer ellos como responsables de la conducción del país, porque a diferencia de 1985 ahora pues estamos en un sistema plural de partidos, debería de haber, creo yo, una conducción de las finanzas públicas que ponga el énfasis en las necesidades de la gente que ha sido más afectada. Y si bien ahora tenemos gestos de algunos partidos políticos haciendo donaciones puntuales, pues lo cierto es que la magnitud de la catástrofe, sobre todo en zonas como Morelos, Oaxaca, Chiapas, pues requerirá un esfuerzo mucho mayor que necesita más que anuncios que en su momento pueden ser aplaudidos, sino pues decisiones realmente de Estado. Ahora, hoy vimos algo que en particular me llamó mucho la atención, esta decisión del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, indicando que, o más bien echando atrás la decisión o la resolución del INE en los lineamientos que fijaron para que los dirigentes de partidos políticos se abstuvieran de participar en todas las campañas de publicidad que tienen. Así es, de hecho es una decisión que tomó el INE por instrucción del propio tribunal, y esto, pues hay que decirlo, no tiene mayor efecto en términos de gasto, porque finalmente el acceso de los partidos y candidatos, que todavía no hay candidatos formalmente, a los medios de comunicación, en particular a la radio y la televisión, es con cargo a los tiempos del Estado desde hace 10 años. Así que esto pues no va a afectar, digamos, la disponibilidad de recursos de los partidos políticos. Es un tema relevante, pero que va al margen de la discusión acerca de los recursos que se ha dado en los últimos días. Ahora, si es, ustedes lo que van a hacer es tener que reponer sus lineamientos, ¿no? Sí, como siempre que el tribunal toma una determinación que es contraria a alguna decisión del Consejo General, pues nosotros tenemos que volver a plantear lo que ellos nos indiquen, así que a reserva de conocer bien la sentencia, porque como bien refieres, la sesión fue hace algunas horas, pues el INE como siempre acatará lo que la autoridad jurisdiccional determinó. A mí lo que me llama la atención es son dos hechos. Es que es curiosa los dos temas, el dinero de las prerrogativas de los partidos políticos y toda esta discusión que se ha generado tras el terremoto, particularmente del 19 de septiembre, y estos lineamientos específicos que te hacen mucho que ver también con los gastos de campaña. Si vemos la última elección, le decía Paco al inicio del programa que y en las últimas la mayor parte de los señalamientos es porque rebasan topes de campaña, porque se financian con recursos que van más allá de la campaña. Y uno se imagina, si tienen tal capacidad para financiarse como partidos políticos, que tienen la capacidad para decir renuncio al 100% de las prerrogativas,
pues entonces, ¿qué hacemos los contribuyentes brindándoselas? Porque igual ya están tan seguros que se pueden pasar los topes de campaña. Bueno, yo creo que planteas un tema muy relevante, que es saber si retiramos el financiamiento público, entonces lo que estaremos diciendo es que tiene que ser financiamiento privado. ¿Quiénes son los particulares que van a financiar las campañas? En todo el mundo las campañas son muy costosas. Los partidos políticos, ¿en manos de quién estarían? ¿Qué puertas irían a tocar? Este país es muy desigual, sabemos la amenaza que representan fuentes ilícitas de financiamiento. Yo siempre he dicho que si hoy hay financiamiento irregular es porque los partidos o algunos de sus candidatos entran en esa dinámica, pero no porque necesiten entrar en esa dinámica. Para eso es el financiamiento público, para mantener un dinero limpio, que todo el mundo sabemos. Yo sé que el financiamiento público tiene muy mala fama, pero al mismo tiempo me parece que aquí hay que ver cuáles son los menores efectos secundarios. Todo modelo de financiamiento puede tener repercusiones negativas. Si no hay financiamiento público es que solo será privado. A mí me decían en algunos países de América Latina que me ha tocado visitar como autoridad electoral, dice, oye, pues aquí por ejemplo está permitido el financiamiento público, pero no se entrega. Entonces sabemos que una campaña presidencial cuesta decenas de millones de dólares. Queremos saber quién está pagando, porque al final esas campañas cuestan y hay grandes donadores detrás, y los donadores de la política nunca son desinteresados, es decir, siempre están esperando una contraprestación de quien llegue al poder, de quien llegue al gobierno, hacia una empresa, hacia un sector, hacia algún grupo de interés particular. Entonces a mí me parece que eso lo debemos de discutir, que realmente la emergencia por la que está atravesando el país debería de subrayar la necesidad de discusiones muy serias más que improvisadas, y de hecho la propia Constitución dice en su artículo 105 que toda publicación de una reforma electoral federal o local tiene que promulgarse y publicarse 90 días antes de inicio del proceso electoral. Este proceso electoral empezó el pasado 8 de septiembre, es decir, la Constitución ya no permite estar inventando reglas del juego nuevas, que se está diciendo, pues vamos a quitar algunos cargos de elección popular. Yo creo que lo que no debemos hacer es estar improvisando ni redactando normas sobre las rodillas, sino actuar con toda la responsabilidad que el momento exige y saber pues que se va a renovar un Congreso de 500 diputados, de 128 senadores, que se va a renovar la presidencia de la República, por supuesto, y pues hay una serie de reglas que hay que seguir. Si los partidos reciben financiamiento público, eso no quiere decir que se lo tienen que gastar todo. También es viable tener campañas austeras. Yo creo que esa es una exigencia de la sociedad, y ojalá los actores políticos, en vez de pretender cambiar las reglas cuando saben que la Constitución prohíbe cambiarlas, pues mejor apostar por campañas más austeras. Y por otro lado se ha estado anunciando... Y sobre todo transparentes, ¿no? Que empiecen por transparentar sus gastos y no pasársela, o sea, no estarse pasando los semáforos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema de la transparencia y de la austeridad llegó para quedarse en las campañas, que el derroche no combina con legitimidad, que la ciudadanía también va a estar viendo quién gasta y cómo gasta, y que desde ese punto de vista puede abrirse una contienda legítima para ver quién es más propositivo, más austero. A mí me gustaría ver campañas que pusieran más énfasis en el contraste de diagnósticos, de propuestas, que tuviéramos candidatos más acostumbrados al debate, al contraste, no solo a la descalificación del adversario, sino a decir cómo es que van a conseguir hacer lo que están prometiendo, que los veamos debatiendo con mucha frecuencia, como ocurre en otras democracias, y que el derroche pues se aparte, porque es una práctica que incluso pues genera desconfianza y pérdida de legitimidad entre el electorado. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer escucharte. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Ciro. Gracias a ti, Alicia. El gusto, como siempre, es mío, y te agradezco la oportunidad de poder explicarme ante tu auditorio. Muy buenas noches. Buenas noches.